Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrar, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Bueno, buenos días una vez más, buenos días al que no saludé. Estamos estudiando esta hermosa carta. Domingo pasado comenzamos a poder estudiar esta hermosa carta, la epístola de primera de Juan. Ángel el domingo pasado nos hacía la introducción a la misma y nos mostraba un poquito quién escribió la carta, por qué la escribió y demás. Hoy vamos a dedicarnos a 5 versículos, desde el versículo 1 de primera de Juan 1 al versículo 10. Y vamos a ver un hermoso tema que se nos habla en estos versículos. O vamos a sacar varias cosas de aquí. Pero dice, no lo busquen, pero dice Génesis capítulo 5, versículo 24, de ahí y de otro versículo más saqué el título para el día de hoy. Y dice Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Y dice un capítulo más, Génesis capítulo 6, versículo 9, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó
Noé. Dos grandes personas en el Antiguo Testamento. Dos personas muy conocidas por nosotros, una seguramente mucho más que la otra, pero las dos muy conocidas por nosotros. Y me gustó esta palabrita, caminar o caminó, porque me habla de una relación diaria de esas personas con Dios. Y hoy le titulé al mensaje Caminando en la Luz. Porque esa tiene que ser la responsabilidad o el deseo de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Caminar en la luz. Y ahora vamos a ver que caminar en la luz es caminar con Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, siempre tengan sus dedos puestos allí, porque vamos a ir a otro versículo, pero vamos a volver a este pasaje. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Último versículo que leemos de esta parte. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermosas palabras, dulces y saladas a la vez. Porque el apóstol Juan, quien escribió esta carta, es el apóstol, le podemos llamar el apóstol amado, y de esa manera escribe o tuvo sus escritos. Pero estaba diciendo cosas muy importantes, muy fuertes a la vez, con amor, pero había que decirlas. Y podemos ver aquí que en toda esta carta, pero en este pasaje más precisamente, se nos habla de la comunión con Dios. Se nos habla de la relación de cada uno de nosotros con Dios. Y esta relación es individual. Después se puede llevar a lo colectivo, en la familia, en la iglesia, pero por sobre todas las cosas, esta comunión que Dios quiere es individual. Dios quiere tener una comunión en particular con cada uno de nosotros. Por eso comenzamos leyendo estos dos hermosos pasajes en Génesis. Caminó Enoc con Dios y se le puso nombre. Caminó Noé con Dios y se le puso nombre. Y cada uno de nosotros tiene este mismo privilegio de caminar con Dios. Y caminar con Dios tiene el nombre de cada uno de nosotros. Por eso la comunión con Dios es particular. Pero en estos pasajes o en estos versículos vemos que la comunión de Dios se logra en base al conocimiento de Dios y después se logra en base al permanecer en Él.
Domingos adelante vamos a ver un poquito más sobre esto, esta palabra, permanecer. Pero vemos que la comunión se logra conociendo a Dios y permaneciendo en Él o permaneciendo en Dios. Esto es caminar con Dios. Ahora, dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Ángel muy bien nos traía la introducción el domingo pasado. No vamos a repetirla nuevamente. Pero miren cómo sigue este hermoso versículo. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es el mensaje que Juan tenía, que Juan había visto, que Juan había escuchado, que Juan había palpado y que lo quería transmitir. Que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, cuando nos referimos, cuando pensamos en este versículo, en estas palabras, vamos a ver un poquito del carácter de Dios. Y vamos a ver algunas características que están interrelacionadas en este carácter de Dios. Y la primera que encontramos es que Dios es esplendor y es gloria. Dice Hechos, capítulo 9, recuerden no perder 1 Juan porque vamos a ir volviendo. Hechos, capítulo 9, versículo 1. Un hermoso pasaje que seguramente se nos viene a la mente de un famoso e increíble encuentro. Y es de Jesucristo con Saulo de Tarso, el después llamado Pablo. Y dice, versículo 1 del capítulo 9 de Hechos, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él estaba buscando a creyentes para apresarlo, para llevarlo a la cárcel y aún a la muerte. Ese era Saulo de Tarso. Y dice versículo 2, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era su objetivo, ese era el propósito, buscar creyentes, hombres, mujeres, y llevarlos presos. Y dice versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo. Allí está. Dios es resplendor, es gloria. Y era el mismo Dios presentándose con Saulo de Tarso. Ahora alguno que esté despierto va a decir, pará, no es Dios, es Jesús. Jesús es Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, la cara visible, como lo vamos a ver ahora unos minutos adelante, de Dios, se estaba presentando ante Saulo de Tarso. ¿Y cómo se presentó? El resplendor de luz del cielo. Y dice que Saulo no pudo, lo cegó de tal manera que cayó como muerto. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra. Qué hermoso momento.
momento esplendoroso, un momento que hubo un quiebre en la vida de Saulo de Tarso, de perseguir a muerte a los cristianos, a ser perseguido, como después podemos ver a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué fue lo que cambió la vida de Saulo? El poder ver el resplendor, la gloria de Dios, el resplendor, la gloria de Jesucristo. Dios es luz, Dios es luz. Pero también podemos ver otra característica más que está interrelacionada con esta, y es que Dios es santo. Él es separado, apartado de todo lo que sea pecaminoso y lo que sea inmoral. Así es Dios. Dios es santo. No hay pecado en este ser. Ahora podemos ir a Isaías, capítulo 6, otro encuentro más. Isaías, capítulo 6. Allí comenzó la vida, en Hechos capítulo 9 comenzó una nueva vida para Saulo. Aquí va a comenzar una nueva vida para otra persona. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así la Biblia: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Quién era esta persona que estaba hablando? Isaías. Y aquí vamos a ver el gran llamado, la gran comisión de este gran hombre de Dios, de este profeta de Dios, Isaías. Y dice versículo 2: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo, aquí está, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recién veíamos la gloria, el resplendor de Dios, de que Dios es esplendor, Dios es gloria, sí. Y Dios es santo. Dios es santo, Dios es santo. Y cuando entendió Isaías esto, mire que salieron de la boca de Isaías. ¿Qué palabras salieron? Dice versículo 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Qué reconocimientos de esta persona. Ahora, nosotros estamos reconociendo de que Dios es gloria, de que Dios es resplendor. ¿Estamos reconociendo que Dios es santo, santo, santo? Y junto a ello viene otra característica más, para que sigamos conociendo a este Dios, para poder caminar en la luz, caminar con Dios. Tercera característica: Dios es justo y Dios es puro. Romanos, capítulo 3. ¿Cuánto usamos este versículo para predicar? Hasta ya lo sabemos de memoria. Pero estos versículos nos hablan de la pureza de nuestro Dios,
nos hablan de la justicia de nuestro Dios. Y dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Podemos sacar muchísimo de estos versículos, muy profundos. No lo vamos a hacer por amor al tiempo, pero sí tenemos que, o nos tiene que quedar claro, de que Dios es justo, de que Dios es puro y de que en su justicia Dios no puede permitir el pecado, no puede tener relación con el pecado. Y si no puede tener relación, y nosotros, como en el versículo 23 leíamos, por cuanto todos pecaron, y ahí entro yo, y ahí entras vos, y ahí entra toda la humanidad, no podemos tener relación con Dios, porque Dios es justo y no puede tener relación con el pecado. ¿Cuál es la solución a ello? Jesucristo. Por eso Él pagó la deuda que nos era contraria. Por eso dice el versículo 24, siendo justificados, fuimos declarados justos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es eso? Si en nuestra vida hay pecado, ¿cómo que somos declarados justos y ahora Dios puede tener una relación con nosotros? Porque alguien pagó la deuda, porque alguien limpió nuestros pecados, y ese fue Jesucristo. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, muriendo en esa cruz, derramando su sangre para perdón de pecados. Por eso Dios es esplendor, Dios es gloria. Dios es santo y nos pide que seamos santos. Por eso en Primera de Pedro, si mal no recuerdo, Pedro nos dice ser santo a cada uno de nosotros, porque Dios es santo. Estoy parafraseando. Ahora, como recién decíamos, Dios es justo, pero también hay una característica que está interrelacionada con toda esta y es visible a cada uno de nosotros. Porque resplandor, gloria, parece toda cosas abstractas, no la vemos. ¿Tocamos la gloria de Dios? No. ¿La vemos hoy, ahora? No. Pero sí podemos ver a alguien a lo largo de la Escritura. Y tenemos la certeza de que lo vamos a volver a ver. Y cada vez que lo vemos, vamos a ver a Dios, porque Él es la cara visible de Dios y Él es Jesucristo. Por eso Jesús es la cara visible de Dios. Dios se nos reveló. Dios se reveló a los hombres, se mostró a los hombres a través de la persona de Jesucristo. Por eso Juan, el que escribió la carta de Primera de Juan, en Juan capítulo 8 nos habla de ello. ¿Y qué nos dice? Capítulo 8, versículo 12, dice Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz
de la vida. Jesucristo dice, yo soy la luz. Recién leíamos en Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, Jesucristo es Dios, Jesucristo es luz. Ahora, esa luz nos alumbra o nos ha alumbrado a cada uno de nosotros para salvación. Esa luz hoy en día alumbra para salvación a personas que están en tinieblas. Pero esa luz también nos alumbra para guiarnos cada día. Por eso el caminar con Dios es diario, es todos los días. Qué hermosa es la analogía que hace Jesucristo aquí. Yo soy la luz del mundo. Está haciendo una analogía con la luz que alumbra este mundo. ¿Cuál es la luz que alumbra este mundo? La luz natural. El sol. Es la luz que alumbra. Por eso nosotros podemos llamarle día a estas horas. Porque tenemos una luz natural que alumbra la tierra. Jesucristo dice, yo soy la luz espiritual, la cual puede alumbrar a sus corazones para salvación, pero también para guía. No sé si les pasó alguna vez de quedarse en un lugar oscuro. En casa, donde no veíamos nada, porque la luz estaba apagada y necesitábamos ir a tocar para prender la luz, ir a tocar la perilla. Nos cuesta, nos chocamos cosas porque no vemos nada. Cuando estamos lejos de Jesús, cuando estamos lejos de Dios, nos pasa exactamente lo mismo. Queremos caminar y nos chocamos. Queremos ir a donde está la perilla para prender la luz. Y nos chocamos con la silla, con la mesa, con lo que nos encontremos adelante. ¿Por qué? Porque no estamos en la luz. O porque la luz no nos está alumbrando. Y muchas veces como creyente nos pasa eso. Nos alumbró la luz de la salvación, sí. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sí. Pero esa luz no alumbra para guiarnos día a día. O mejor dicho, nosotros no le dejamos que alumbre, porque nosotros apagamos esa perilla. Ahora, pregunta que me la hacía yo y te la quiero hacer a vos. ¿Cómo está nuestra perilla? ¿Cómo está nuestra luz en nuestra casa? ¿Está prendida? ¿Está apagada? ¿Nos guiamos por nuestra casa en oscuridad, como a nosotros bien nos parece? ¿O tenemos esa luz prendida y nos dejamos guiar por la luz? ¿Cómo está nuestra vida? Tenemos, para tener esta comunión con Dios, que conocer que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La hemos conocido. Pero el versículo 6 dice que tenemos que hacer algo más para andar en comunión. Dice, tenemos que hacer lo que decimos. Dice el versículo 6 de Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que hacer lo que decimos. ¿Sabes una cosa? Tu relación con Dios, mi relación con Dios, ¿se ve? Las demás personas la ven. No hace falta que ande gritando a los cuatro vientos, soy un hijo de Dios. No hace falta que ande gritando a los cuatro vientos sobre Dios. Porque nuestra relación con Dios se ve. Éxodo capítulo 36. Vamos a ver a un hombre
Y su relación con Dios era tan íntima que cuando se encontraba con las personas lo veían. Él no necesitaba decir nada. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34. Éxodo 34, versículo 29 dice, no sabía Moisés, la segunda parte del versículo 29 estoy leyendo, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y dice versículo 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la relación de Moisés con Dios. Y nos habla de cómo las personas veían esa relación. No hacía falta que Moisés diga nada, sino ellos veían cómo su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Por haber estado con Dios. Por haber tenido una relación con Dios. Por eso nuestras palabras las tenemos que sostener con los hechos. Tenemos que hacer lo que decimos. Muchas veces en la vida del creyente se llena de cosas hermosas que puede llegar a decir. Pero muchas veces el creyente muestra poco. Y Jesús quiere que mostremos más. Por eso no alcanzan con conocerle a Dios, sino también tenemos que hacer. Por eso Pablo puede decir, no lo busquen, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y también se lo dice a otras personas, a los de Filipo, a los filipenses, y le dice, hermanos, sed imitadores de mí, como le dijo a los de Corinto, y mirad a los que así conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice, me pongo como ejemplo. No porque soy mejor que ustedes, no porque soy bueno en todo, sino me pongo como ejemplo porque trato de imitar a Jesús. Y lo que ustedes ven de mí es el reflejo de Jesucristo. Así imíteme. Qué lindo que un creyente pueda decir eso. Qué lindo es que nos puedan imitar, no para decir quiero ser como Carlos, quiero ser como Ángel, sino quiero ser como Cristo. ¿Y quién se parece a Ángel? ¿Quién se parece a Alicia? ¿Quién se parece? Qué lindo es que podamos cada uno de nosotros, no para gloria nuestra, no para glorificarnos, sino para decir, me quieren imitar, imíteme, porque yo trato de imitar a Jesús. Que podamos hacer cada uno de nosotros lo que decimos. Versículo 7 de 1 de Juan 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que conocerle, tenemos que hacer lo que decimos, y en el versículo 7 nos dice que tenemos que disfrutar de la comunión los unos con los otros. Ahora, andar en luz es vivir en obediencia a su mandamiento. En Efesios hay una palabra que se repite muchísimo, más de 5 veces, y es andar. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores, ahora ya no de Pablo,
sino Pablo le dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, tenemos que disfrutar cada uno de nosotros de la comunión los unos con los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en amor. ¿Sabes una cosa? Nuestra relación con Dios es directamente proporcional a nuestra relación con nuestros hermanos. Si yo no tengo buena relación con nuestros hermanos, se ve reflejado algo de que no estoy teniendo buena relación con mi Dios. No hace falta que lo diga. Porque Dios me dice, tengo que amar a mi hermano. Ah, pero no sabe cómo es Adelina, lo difícil que es tratarla. Tengo que amarla. Tengo que aprender a tratarla, como ella tiene que aprender a tratarme a mí, porque yo también tengo mis defectos. Eso es andar en amor. ¿Sabes? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, para ser preciso, tuve esta semana buscando, más de 53 veces, seguramente hay más de 53 veces se repite una frase, y es los unos a los otros, o los unos con los otros. Este concepto se repite más de 53 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos habla de que nosotros fuimos salvados para ser parte de un pueblo, parte de un cuerpo, parte de la iglesia de Dios. Y en ese cuerpo, en esa iglesia, voy a tener relación con otras personas. Y seguramente con algunas voy a tener más relación, más vínculo que con otros, pero yo tengo que amar a todos. Y tengo que hacerle el bien a todos. Juan lo tenía muy claro esto. En el Evangelio de Juan, 6 veces Juan habla de este concepto, los unos a los otros. En Primera de Juan 5 veces habla de este concepto, los unos a los otros. En Segunda de Juan, que tiene un solo capítulo, un versículo habla de este concepto, los unos a los otros. Miren si no es importante. ¿Y cuántas veces nosotros dañamos eso? Porque no cumplimos, no obedecemos el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que disfrutar de la comunión los unos con los otros. Y por último, del versículo 8 al 10 de Primera de Juan, tenemos que reconocer algo en nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que reconocer el poder del pecado y confesarlo. Vos y yo tenemos que reconocer el poder del pecado y confesarnos. ¿Cuántas veces nos autoengañamos? ¿Sabés una cosa? Muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Hemos sido salvados, reconocimos nuestros pecados, le hemos pedido a Jesucristo que entre a nuestra vida, sí, pero muchas veces seguimos cayendo, seguimos pecando y nuestra vida sigue de esa manera. Nos autoengañamos. ¿Sabés? En el versículo 8 y en el versículo 9 se repite una palabra, pecado.
pero que en el original no significa lo mismo. Porque en el versículo 8, cuando habla, dice, si decimos que no tenemos pecado, no quiere decir que no pecamos, sí, pero no está hablando del acto pecaminoso en sí, de cuando caemos, sino está hablando del poder que tiene el pecado en la persona. En el versículo 9 sí está hablando ya del acto pecaminoso, de las cosas que hemos hecho. Si confesamos nuestros pecados, cosas que ya hicimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso ya lo hicimos. Pero muchas veces, como creyentes, no reconocemos el poder del pecado. Y al no reconocer ese poder, muchas veces somos dominados. Aunque Cristo Jesús venció al poder del pecado en la cruz del Calvario. Pero muchas veces ese poder sigue influyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque no le damos lugar a Jesucristo para que trabaje en nuestra vida y no reconocemos el poder, el verdadero poder del pecado que tiene en la vida de una persona. Tenemos que saber que el pecado es una realidad en la vida del ser humano. Tenemos que saber que el pecado separa al ser humano de Dios. Tenemos que saber que el pecado es juzgado y es castigado por Dios. Lo hemos estado viendo en los versículos que hemos estado analizando. Pero ¿cuántas veces el pecado nos separa de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero vivimos separados de Él. ¿Por qué? Porque en nuestra vida muchas veces hay pecado. Ahora, me acuerdo de palabras de David en el Salmo 32. Dice, mientras callé, versículo 3 y 4, envejecieron mis huesos. Y pensaba en estos dos versículos, en el 3 y en el 4 del Salmo, y pensaba en el poder del pecado. ¿Sabés que el pecado afecta a lo físico? Envejecieron mis huesos. Pero también afecta a lo emocional. En mi gemir todo el día, dice el Salmo. Pero también en lo espiritual. David se sentía lejos de Dios mientras cayó de su pecado. Pero en el mismo Salmo él reconoció, él confesó y él se volvió a caminar con Dios por el resto de su vida. En primera de Juan 9:1-9 se nos habla de ello. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Allí no está hablando para salvación solamente, sino está hablando en el día a día. En esta relación diaria mía para con Dios. La solución al pecado, la confesión. Confesión para salvación. Confesión para disfrutar de una relación con Dios. Cada día. Ahora, ¿cómo está mi vida? Terminamos con estas preguntas. ¿Estoy caminando en luz? ¿Estoy caminando con Dios? ¿Cómo está mi vida? Caminar en luz es el privilegio y es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para poder disfrutar de sus bendiciones, para poder disfrutar de su compañía, para poder disfrutar de estar cada día con nuestro Señor. Que esta meditación
pueda hacernos reflexionar en la semana y estar pensando en el privilegio y la responsabilidad que tenemos de caminar con Dios. Dios es luz, caminando en luz. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.